Hola, Dios les bendiga. Un saludo muy especial para todos en esta nueva oportunidad. Qué bueno tenerles aquí. Me alegra muchísimo saber que están con el anhelo de aprender más de la palabra de Dios. Para los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Andrés González, soy el pastor Andrés González. Soy de Colombia y bueno, Dios me ha colocado el sentir de compartir con ustedes esta serie de reflexiones porque venimos en serie. Si usted no ha analizado bien el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, puede encontrar aquí en mi canal la playlist o la lista de reproducción para que entonces vaya y mire los análisis anteriores, los estudios anteriores y se pueda entonces empapar bien del tema que estamos desarrollando. Ahora sí, sin más preámbulo, empecemos con el análisis del capítulo número 7. El capítulo número 7 lleva por título Plegaria pidiendo vindicación. ¿Qué es vindicar? Vindicar es defender a alguien en contra de una acusación o en contra de una calumnia. Vindicar simplemente es eso, es vengar, es defender, es reclamar o es recuperar la dignidad de una persona. Y este pasaje lleva un subtítulo y el subtítulo es Sigaión de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Yo ya les he dicho a ustedes que los subtítulos dicen mucho de a lo que se refiere el salmo que vamos a analizar, entonces vamos a meditar en esta palabra sigaión. ¿Qué es un sigaión? Ese sigaión es un canto apasionado. El término sigaión en hebreo simplemente es una lamentación. Es un canto que se hace con toda la pasión. Era como si David se hubiese despojado completamente de todo, de su título, de amigos, como si no hubiese pensado en el tiempo, simplemente quería lamentarse y afligirse por la situación que está viviendo. Eso es un sigaión. Y cantó a Jehová, dice allí, acerca de las palabras de Cus. La alusión al título que hace mención a Cus, el hijo de Benjamín, esa alusión, plantea un desafío en su interpretación un poco compleja, ya que algunos dicen que este Cus es simplemente una referencia de David hacia Saúl. Otros lo relacionan con uno de los hijos de Cam. ¿Quién era Cam? Cam era uno de los 3 hijos de Noé. Eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 10, versículo 6. Y también entonces se dice que posiblemente era una alusión a esa familia, pero vamos a quedarnos con la interpretación de que más bien es David dirigiéndose, puede ser a Saúl o a sus descendientes o a alguien de su casa, puede ser de allí. El contexto de este salmo es la expresión más profunda, escuchen eso, es la expresión más sentida, más profunda desde lo emocional, desde lo sentimental y también desde lo espiritual de una persona que está siendo acusada injustamente. Este es el salmo de los que sufren injustamente una acusación, de los que a los que se les calumnia, a los que se les arma un chisme, se les monta una calumnia, una mentira. Este es el salmo de los que sufren esto. El contexto para este salmo, no lo olviden, es simplemente una expresión profunda desde lo emocional y de lo sentimental. El salmo lo podemos dividir en 5 estrofas. Vamos a analizar entonces desde el primer versículo al versículo número 2. Por aquí tenemos nuevamente nuestro marcador que ustedes saben que siempre me gusta rayar. Versículo 1 al versículo 2. Vamos con la primera estrofa. ¿Que por qué rayo la Biblia? Me dicen algunos. Es la forma que tengo de aprender, la forma que tengo de analizar mucho mejor el pasaje. Vamos a leer, entonces dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Este primer pasaje o esta primera estrofa le podemos dar un título. Es simplemente un llamado al Señor para que Él preste atención y le dé su ayuda. Simplemente lo podemos ver así, como un llamado hacia Dios para que Él ponga su atención sobre este que está sufriendo, sobre este que está necesitado. Vamos ahora sí a empezar entonces pasaje, o más bien línea por línea del pasaje. Jehová Dios mío, en ti he confiado. La abertura al Salmo nos deja ver que el salmista manifiesta la seguridad y la confianza que tiene en el Señor. En medio de la persecución que él está sufriendo, no pierde la esperanza y sobre todo no pierde su confianza en Dios.
En ti he confiado. ¿Sí ven? Acá lo he subrayado. En ti he confiado. Es en ti he confiado, es en ti he encontrado mi refugio. Pero ¿qué? Un refugio seguro. Porque hay muchos refugios, pero Dios solamente es el refugio seguro. En Él solamente podemos refugiarnos de manera segura. Nada ni nadie nos puede tocar si estamos refugiados en Él. Sigue diciendo David, sálvame de todos los que me persiguen. Sálvame, ¿de quiénes? De todos los que me persiguen y líbrame. Ese sálvame es ayúdame o defiéndeme. ¿De quiénes? De todos los que me persiguen, de los que me acosan, de los que están allí tratando de hacerme daño. Y dice David, y líbrame. El líbrame aquí, póngale mucho cuidado a lo que voy a decir, es arrebátame. Yo creo que con esta palabra lo que está tratando de decir David es, o más o menos como evocando un poco, o recordando más bien esos momentos cuando él tenía que arrebatar de la boca de los leones a las ovejas, o de las garras de los leones y de los osos a sus ovejitas. Y cuando él iba a hacer esto, él no pedía permiso, él simplemente llegaba y tomaba la oveja con violencia, con fuerza, y la arrebataba. ¿Por qué? Porque era su oveja. Simplemente se las quitaba con fuerza. Eso es lo que él está diciendo en este pasaje. Este líbrame es arrebátame de sus manos, quítame de sus manos. Por eso, en el siguiente versículo, él hace alusión a la figura del león. Miremos, no sea que desgarren mi alma cual león, que desgarren mi alma cual león. ¿Sí ven? Él hace alusión al león allí. Al comparar su situación con un león, él está evocando la imagen de ese depredador feroz, de ese depredador poderoso, que podría causar un daño, claro que sí. En este caso, el salmista está expresando su temor de que sus enemigos o de que las circunstancias adversas lo puedan herir. Él simplemente lo que está diciendo es eso, recordando la imagen de ese león que destroza, que daña, que viene para hacer mucho, pero mucho daño. Ahora la segunda estrofa va del versículo 3 al versículo 5. Aquí vamos analizando. Espero que ustedes también vayan rayando allí las estrofas, vayan colocando las estrofas. Muy bien. Dice esta estrofa, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto y si hay en mis manos iniquidad. En esta estrofa, que podemos decirle a esta estrofa o llamarla como una afirmación de que Él es puro, de que Él es recto, o de que está mostrando su inocencia, en esta sección es una especie como de juramento en el que David le dice a Dios que si él es culpable de la acusación que está enfrentando, o que si él ha cometido alguna iniquidad o algún pecado con sus manos, entonces que él está dispuesto a enfrentar las consecuencias. Eso es lo que dice David aquí. Si me hallas culpable, si hay pecado en mí, si tengo alguna situación que amerite ser castigado, con mucho gusto, Señor, aquí estoy yo para que me hagas juicio. En otras palabras, David está buscando que Dios lo juzgue de manera justa. Y si es culpable, entonces él está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones. Sigamos leyendo. Si he dado mal pago, dice él, el versículo 4, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, eso se refiere como, o se traduce como, si he tratado mal, si he tratado con desdén, con desprecio, si he menospreciado o inclusive si he discriminado al que está en paz conmigo. Si he hecho esto, Señor, entonces bien pueda, trae su juicio sobre mi vida, Señor, porque estoy dispuesto a asumir las consecuencias de esto. Ese del que está en paz conmigo ese se refiere al que no le ha hecho agravio. Y hay una palabra, una frase más bien allí entre paréntesis que dice, antes he libertado al que sin causa era ¿qué? Era mi enemigo. Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Quizá es una referencia al momento en que le perdonó la vida a Saúl mientras éste estaba durmiendo en la cueva. ¿Dónde encontramos esa historia? En el primer libro de Samuel, capítulo 24. Allí está la historia de cuando Saúl entra a la cueva, está allí, se
se pone a descansar y no se da cuenta que David está al fondo allá en la oscuridad con sus hombres, profundo allá en la cueva, y alguno de ellos le dice que ahí tiene la vida de Saúl, que ese es el momento, pero sabemos lo que ocurrió, David le perdonó la vida. Versículo 5, vamos a subir un poco más por aquí la Biblia, voy a subirlo por acá, a ver hasta dónde, aquí sí, hasta ahí. Versículo 5 dice: persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Eso de persiga el enemigo mi alma y alcáncela, eso se traduce como que acosen, que corran con hostilidad detrás de mí y que me alcancen, y si me alcanzan, que tomen mi vida y que hagan con ella como bien les parezca. Es muy fuerte lo que dice David allí, ¿verdad? Que me alcancen, ¿por qué? Porque soy culpable, merezco el juicio. Pero sigue diciendo: huelle en tierra mi vida. Esta palabra huelle, ¿qué significará esa palabra huelle? Esa palabra huelle simplemente se puede traducir como que pisoteen, que se paren encima de mí y que pongan mi rostro sobre el polvo. Esto es una expresión de humillación. Es muy fuerte lo que dice David allí, que coloquen mi rostro con su pie, coloquen su pie en mi rostro más bien, y me coloquen la cara en el piso, si es posible, para que yo pueda ser juzgado por causa pues de ese agravio que he cometido. Y mi honra ponga en el polvo. La palabra honra aquí en hebreo es kabot, y kabot quiere decir peso. Es un peso, pero en un sentido figurado. En un sentido más exacto, el kabot es esplendor, es majestad, es gloria. Sería más o menos lo que David dice acá: que toda mi gloria, que toda mi majestad y que todo mi esplendor queden derribados. Pero acá entra una pregunta, y la pregunta importante es: ¿para qué sirve entonces un reino que está derribado? Un reino que está derribado no sirve sino para ser objeto de burla. Eso es lo que David pretende con sus palabras, que toda esa humillación caiga sobre él y que sea puesto a escarnio público, que se rían, que se burlen, porque lo han hallado culpable. Muy bien, sigamos entonces con la otra estrofa, pero antes de pasar a la otra estrofa, recordemos la palabra clave aquí también, el Selah, ¿cierto? Ya les había enseñado en un capítulo anterior que Selah es pausa, es una pausa simplemente del himno. Mucha gente le da una connotación más como de momento. Hoy se habla mucho de los momentos worship, de los momentos donde se escucha un piano así, un sonido de piano suave, tenue. Bueno, asumamos que es un momento de pausa. ¿Y para qué se hace esa pausa allí? Él como que toma aire, respira profundo para decir lo que va a decir. Pongamos mucha atención a lo que se viene. Es como cuando uno dice: voy a respirar para ver si me calmo. Pero resulta que en este caso David toma aire, pero para decir tremendas palabras en contra de aquellos que le están haciendo agravio. Entramos a analizar la tercera estrofa, que va del versículo 6, acá me paso al versículo 11 que está arriba. Ahora que lleguemos al versículo 11, entonces movemos la Biblia para que todos puedan observar. Versículo 6 dice: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. El panorama empieza a cambiar aquí. El juramento del salmista ahora se convierte en una invitación hacia Dios. Es una invitación ante las injusticias de los acusadores, y él reclama la manifestación ¿de qué? De la ira divina. Y aquí vuelve a hacer uso de ese antropomorfismo del que hablamos en el capítulo número 5. Aquí dice levántate. ¿Por qué dice levántate? El levántate aquí no se refiere tanto a que Dios esté sentado tal vez viendo cómo suceden cosas y no hace nada, sino que el levántate de David acá es una figura donde él pretende que el Espíritu de Dios se eleve, pero que se eleve ¿qué? En ira, que se enfurezca de tal manera que su respiración se agite. Es muy parecido a la actitud que nosotros tomamos cuando nos enojamos. Algunos hasta resoplamos o fruncimos el ceño. Y hay algo bien importante y interesante en el significado de la palabra ira en hebreo, y es que la palabra ira en hebreo está relacionada con el hocico de los animales, con el hocico de estos búfalos, de estos marranos.
es la trompa de un animal airado. Y me parecía muy curioso eso de la ira, porque cuando nosotros los seres humanos nos airamos, en ocasiones nos delata mucho nuestra boca. Algunos ponen la boca un poco más cerrada, más apretada, otros hasta la estiran. Y la gente dice, está enojado, ¿cierto? Y uno dice, pero no, estoy bien. Y dice, no, sí está enojado, ¿por qué? Porque mire cómo tiene la boca. O mire cómo tiene las cejas, mire cómo tiene el ceño. El rostro inmediatamente está diciendo que estamos enojados. Eso es lo que David está diciendo: Señor, cambie de rostro, levántese en ira, en furia, y álcese en contra de la furia de mis angustiadores. Álzate es apresúrate. Apresúrate en contra de la furia. ¿De cuál furia? De ese ardor, de esa cólera de los enemigos, de esa indignación o de ese rencor que tienen los enemigos en contra de David, de esa furia que ellos tienen en contra de él, de los angustiadores que lo están afligiendo. Recordemos que tiene muchos enemigos, similar a nosotros cuando se levantan en contra aquellas personas que nos vienen a hacer daño. Y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Despierta en favor mío el juicio que mandaste. El despierta aquí es aviva. ¿Y aviva en favor mío qué? Esa protección. Esto lo que está diciendo es que David tiene una preocupación y tiene un deseo que sobre él, no sobre otros, sino que sobre él Dios traiga un veredicto favorable. Despierta aquí es, por favor, da un veredicto favorable, porque está hablando de juicio. Y si habla de juicio, entonces habla de un espacio donde se va a conocer el veredicto final. El veredicto dice, ¿es culpable? Si es culpable David, que caiga sobre él el juicio entonces. Pero si es inocente, entonces que sea absuelto y que sus enemigos paguen por sus injurias, ¿verdad? Eso es lo que uno esperaría en un juicio. Si somos culpables, pues bueno, el que es culpable asume las consecuencias de sus actos. Pero si es inocente, pues entonces si es inocente, que lo absuelvan, que no tenga nada que ver allí, e inclusive hasta que le hagan una reparación, ¿no?, por el daño causado a su buen nombre. Versículo 7 dice, te rodeará congregación de pueblos. Aquí está hablando directamente a Dios. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Los pueblos se reunirán alrededor del Señor para ser juzgados ¿en qué? Para ser juzgados en justicia y en equidad. Podemos ver en este pasaje una expresión de tipo como escatológico, que son palabras que el salmista utiliza de manera escatológica un poco allí para decir, te rodeará congregación de pueblos, estarás rodeado de muchas naciones y nadie se va a escapar a tu juicio. Nadie podrá escaparse del juicio de Dios. Y sobre ella vuélvete a sentar. ¿Sobre ella vuélvete a sentar en qué? En alto. ¿Qué quiere decir esa expresión? Sobre ella, en hebreo es una preposición que quiere decir a causa de. ¿Y a causa de qué? A causa de la congregación que le rodea. ¿Cómo así que a causa de la congregación que le rodea? Pero hay que seguir leyendo. A causa de la congregación que le rodea, vuélvete. Ese vuélvete acá no habla de un regresar al punto de partida, sino de apaciguar, de aplacar, de calmar o de restaurar. Y al final entonces reconoce que el que está sentado es en las alturas. Vuélvete a sentar en alto. En la versión Palabra de Dios para Todos dice de la siguiente manera, entonces coloca tu trono sobre ellas en las alturas. Es una forma muy clara de entender lo que trataba de decir el salmista, que el Señor está por encima de todas las naciones. Él es el juez supremo y ante Él se doblará toda rodilla. El versículo 8 dice, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame Jehová conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Eso de Jehová juzgará a los pueblos en el hebreo, esa palabra no aparece conjugada en tiempo futuro, como acá la vemos, juzgará, sino que la palabra en hebreo aparece en un tiempo presente, y la palabra allí es juzga, o Jehová juzga a los pueblos, y en hebreo es din, y din quiere decir gobierna, juzga, gobierna o soberano, o amo, dueño, o señor, o juez. Entonces lo leeríamos como el Señor es quien gobierna los pueblos, Él es el soberano de la tierra. Júzgame, oh Jehová, dice en la siguiente frase,
conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Júzgame, del hebreo chafat, aquí es, o se pronuncia una sentencia como el soberano de todo, conforme a mi integridad y a mi rectitud. Dame un veredicto conforme a mi justicia, conforme a mi integridad, de lo que dice David. Versículo 9, al finalizar aquí en esta página, dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Fenezca. ¿Qué significa la palabra fenezca? La palabra fenezca es que termine, que se acabe. ¿Pero que termine qué? Que termine la maldad de los inicuos, la adversidad, la aflicción, el malestar producido por los perversos, por los que buscan mi mal, que fenezcan, que termine todas estas actitudes de ellos. Vamos a subir un poco la Biblia para que ustedes vean aquí ya la otra parte, la parte del versículo número 9. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón, dice él, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Probar aquí es, Él escudriña, Él examina la mente, Él examina el corazón, Él examina ¿qué? Todos nuestros pensamientos. La palabra corazón en el hebreo no se refiere tanto al que bombea sangre, sino que la palabra corazón es lev, y lev quiere decir el centro del intelecto, donde radican nuestros pensamientos. Entonces, esa parte la podríamos interpretar como Él examina nuestros pensamientos y nuestros deseos. Subrayemos acá la palabra corazón. Sigamos leyendo, versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Mi escudo está en Dios, su escudo está en el Dios que salva. ¿Y que salva a la gente qué? A la gente recta de corazón. El salmista no fundamenta su defensa diciendo que Él es perfecto, sino dice más bien que Él es íntegro, porque hay una gran diferencia entre ser perfecto y ser íntegro. La integridad tiene que ver con ese que no es que no tiene doblez, que no está fragmentado. Eso es la integridad, alguien que no se fragmenta, alguien que no se doblega, alguien que tiene claro sus principios. Y es muy curioso ver que en este pasaje David no dice que Dios es mi escudo, sino que él está diciendo mi escudo está en Dios. O sea, cambia un poco la frase, pero aún así el significado es el mismo. Detrás de esa frase lo que él trata de decir es: Dios es quien me protege, que salva a los rectos de corazón, que defiende, que ayuda, que favorece a los rectos. En el hebreo es yashar, y yashar es un hombre íntegro, un hombre justo. ¿De qué? De pensamiento. Versículo 11, Dios es juez justo. Dios es juez justo, un juez insobornable, un juez que no se puede sobornar, un juez que dicta sentencia con justicia y con veracidad. Los jueces de la tierra se sobornan, se les da un dinero, se les paga esto, se les hace un favor, inmediatamente ellos cambian su veredicto. Pero este juez soberano que está en las alturas, este juez no se puede sobornar, es insobornable. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Ustedes han leído este pasaje, ¿cierto? Seguramente lo han oído, lo han leído, lo han escuchado. Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Qué dice David aquí? Simplemente que Dios se indigna. Y desde la óptica de David es como que el ceño de Dios estuviese fruncido todo el tiempo. ¿Pero contra quiénes? Contra los que hacen lo malo. Y desde nuestra perspectiva tendríamos que decir que Dios no se complace en la maldad de los hombres. Eso lo enseñé, creo que fue en el capítulo 1. Dios no se complace con la maldad de los hombres. Entramos a analizar la cuarta estrofa que da el versículo 12 al versículo 16. Y el versículo 12 dice: si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Pongámosle mucho cuidado a la palabra arrepentirse. La palabra arrepentimiento o arrepentirse desde el griego se traduce como metanoeo. Y metanoeo quiere decir cambio de mentalidad o cambio de dirección. Arrepentirse no es llorar. Arrepentirse no es sentir dolor en el corazón. Arrepentirse es cambiar de mentalidad y es cambiar de dirección. O sea, dejar de hacer algo que veníamos haciendo y comenzar a vivir de otra manera y cambiar radicalmente de actitud. Si no se arrepiente, él afilará su espada. La pregunta aquí es: ¿quién afilará la espada? ¿De quién está hablando David? Que si no se arrepiente él afilará su espada. ¿Está hablando de Dios o está hablando del hombre?
Por favor, escríbanme acá en la caja de comentarios qué piensan ustedes. ¿De quién habla David? ¿Habla de Dios ahí o habla del hombre? Cuando analizaba el pasaje completo, en un primer momento creí que hablaba de Dios, se los confieso. Pero cuando empecé a leer un poco más, entonces comprendí que no estaba hablando de Dios, sino que estaba hablando del hombre. Aunque hay una Biblia que traduce este pasaje como que fuese de Dios, y es una mala interpretación. Me llevé tremenda sorpresa porque la verdad es una muy, pero muy mala interpretación. ¿Por qué digo esto? Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. ¿A qué se refiere eso? ¿De qué él afilará su espada? Eso de afilar la espada, recordemos que David está familiarizado con todo el término de la guerra. David sabía muy bien que para poder usar con efectividad la espada, había que sacarles filo o pulirlas. Había que estar constantemente puliéndola para poder tener la espada firme y poder usarla de la manera efectiva. Entonces no está hablando de Dios, sino que habla del impío que no se arrepiente o que no cambia de mentalidad, y que como no se cambia de mentalidad, va a tomar, o la consecuencia de eso es que él va a tomar la espada en su mano y la va a afilar. El perverso está dispuesto a afilar la espada porque no quiere arrepentirse. La persona que no se arrepiente, en sus manos tiene la oportunidad de coger la espada, hablándolo de manera metafórica, para herirnos, para dañarnos. No crea, hermano, que ese que no se arrepiente, él fácilmente va a cambiar de actitud. No quiere cambiar de actitud. Antes quiere tomar la espada en sus manos. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Esto habla de los arqueros, no de los arqueros del fútbol, no, sino de los que lanzan las flechas. Él ve a su enemigo listo para la batalla. La palabra armado acá significa que ha tensado. ¿Por qué los arcos necesitan ser tensados? Recordemos que para poder lanzar la flecha había como una especie como de resorte, y seguramente en el uso iba perdiendo la tensión y necesitaban tener tensadas bien esos cueros, esas cintas que colocaban allí para poder tener o para poder lanzar muy bien las saetas o las flechas. Entonces dice armado tiene ya su arco y lo ha preparado, está listo para lanzar su saeta. El versículo 13 es donde le da la contestación a esto para que ustedes comprendan. Asimismo ha preparado armas de muerte. Ese asimismo, cuando lo leía en el hebreo, era que estos han preparado armas de muerte para sí. Ahí fue donde entendí que no está hablando de Dios. Dios no ha preparado armas de muerte para sí. Él no ha preparado armas para él mismo hacerse daño. No, está hablando de esos que preparan las armas y que creen que ya tienen como todo resuelto, pero en realidad no lo tienen resuelto. En realidad están haciendo estas armas, las están preparando para hacerse daño a sí mismos. Eso es lo que dice entonces allí este pasaje. Continuamos entonces en la parte B del versículo 13 que dice, y ha labrado saetas ardientes. O sea, hace flechas, las prepara. Él no las adquiere de otros, ellos no las adquieren de otros, ellos mismos las hacen con sus propias manos. Es tanto el odio que tienen hacia el salmista que dicen, con esta flecha que he preparado voy a acabar con su vida. Y como dato curioso, David dice que esas flechas tienen fuego sobre la ojiva, o sea, sobre la punta de la flecha van como encendidas. Es más o menos o metafóricamente lo que él está diciendo, que tienen esas saetas ardientes esperando por ser lanzadas. El versículo 14, David hace alusión como a un embarazo. Mire cómo lo dice. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Él hace alusión entonces a la figura de una mujer como que estuviese embarazada. En este caso dice que ese impío fue el que entró en un estado de gestación, concibió maldad. ¿Y cuál fue la semilla que sembró el impío para que naciera para que se diera este alumbramiento? ¿Cuál fue la semilla? La semilla es la iniquidad. Se preñó de iniquidad, dice él, y dio a luz el engaño. O sea, lo que salió, lo que resultó después de esto fue el engaño. La palabra engaño aquí viene siendo la falsedad, la mentira. Este no fue un nacimiento de esos bonitos, los que todos esperamos. No, esto fue algo feo. Nació la mentira, nació la falsedad a través de los inicuos. El versículo 15 dice,
de la siguiente manera: pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Eso de pozo ha cavado y lo ha ahondado, el pozo aquí viene siendo una cisterna, una cárcel o una trampa. Estos han preparado una cisterna para arrojar mi vida a ese lugar, es lo que él está más o menos allí tratando de decir. Pero lo que ellos no saben es que están preparando sus propias tumbas. Miremos cómo lo dice el salmista al final: y en el hoyo que hizo caerá. En ese hueco que ha armado, él se va a caer. Caerán en los mismos pozos que ellos han cavado. Los malos van a caer en sus mismas trampas, en las trampas que ellos mismos han preparado para otros. Eso es lo que dice él, que por más planes, por más cosas que quieran hacer para dañar nuestra vida, esos planes que tienen en contra de nosotros van a servir para que ellos mismos caigan en ellos. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan la historia de José cuando los hermanos lo lanzan a la cisterna y algunos lo querían matar, sino porque uno de ellos lo defendió y bueno, prefirió dejarlo vivo y venderlo, pero no quitarle la vida. Ese ejemplo muestra de que aunque ellos quisieron hacerle mal a José, en realidad todo lo que hicieron simplemente fue el proceso de Dios. ¿Y sirvió para qué? Para llevar a José ¿a dónde? Palacio. Y para que a través del ejemplo, a través del ministerio, a través del liderazgo de José, el pueblo y su papá y sus hermanos no aguantaran hambre, no se murieran de hambre. O sea, es un proceso muy bonito. Seguramente en otra oportunidad les explicaré bien esa historia. Continuemos. Ya vamos llegando a la parte final. Vamos en el versículo 16 que dice: su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. En la versión Palabra de Dios para Todos lo dice de la siguiente manera: toda la crueldad que han planeado para los demás recaerá sobre ellos mismos. Aquí tendremos que hacer una pregunta, y es: ¿qué es lo que reposa en nuestra cabeza? ¿Qué es lo que hay allí? Allí está nuestra mente, nuestros pensamientos. El cerebro está produciendo constantemente pensamientos. Y entonces lo que dice él es que allí es donde serán atacados todos estos que desean nuestro mal. Serán atacados en sus pensamientos, se van a confundir y no van a poder llevar a cabo el plan malévolo que tienen. Y por último, el versículo 17 ya entra en una alabanza. Aquí es la última estrofa. Versículo 17 es como la quinta estrofa, vamos a verlo así como en las flechitas. Y dice de la siguiente manera: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El poema finaliza como empezó. Él empezó con una alabanza, con una palabra de certeza, de confianza, pues de la misma manera termina. Expresa David una alabanza a Dios y una clara definición de que él todavía confía en el Señor y que se goza en Dios. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. Esto es, voy a dar gracias a Dios, voy a dar gracias al Señor. ¿Y por qué el salmista da gracias a Dios? Porque sabe que el Señor es justo, porque sabe que Dios dará el pago a los que hacen iniquidad y no lo va a dejar en vergüenza. Por eso da gracias. Y termina diciendo: y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Este cantaré posiblemente incluía dentro de esa expresión un instrumento. Podría ser un arpa, ¿sí? O un salterio, o un decacordio. Podía ser uno de estos instrumentos. Y mientras él estaba entonando y cantando al final este pasaje, él va diciendo: gracias, Dios mío, gracias porque tú eres justo, gracias porque tú eres bueno, gracias porque no me vas a dejar en vergüenza. Es lo mismo que Dios espera que nosotros hagamos. En todo momento alabemos a Dios y reconozcamos que lo que somos, lo que tenemos, es porque Dios así lo ha permitido. Si tú tienes una familia, tienes dinero, tienes una posición social, tienes lo que sea, inclusive aunque no tengamos, también hay que dar gracias a Dios. Por el simple hecho de estar respirando, ya hay que darle gracias a Dios. Aquí termino entonces esta explicación del Salmo capítulo número 7. Espero que te haya servido y, como siempre les digo, no olviden suscribirse a mi canal. Suscríbanse, activen la campana de las notificaciones, la campanita de las notificaciones, para que cuando subamos el video cada semana, inmediatamente les aparezca y ustedes puedan venir acá rápidamente a ver la enseñanza. Y por último, también quiero encomendarles una petición, y es que cada vez que se arrodillen a orar o que hablen con Dios, lleven a este siervo en sus oraciones y díganle a Dios: Señor, dale mucha sabiduría al pastor Andrés González para que él nos pueda seguir enseñando la palabra como tú quieres que él nos enseñe. No es más, espero que Dios me lo bendiga
y gracias por suscribirse una vez más. Vamos ya, en el día de hoy vamos a 20,000 suscriptores más o menos, y tenemos una meta, llegar a más de 100,000 y lo que Dios quiera permitirnos llegar. Compartan el video para que otras personas también puedan ver la enseñanza del capítulo número 7. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Bendiciones para todos. Chao, chao.